Qué bien. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Felipe Bianchi, muy buenas noches. Hola. Fernando Villegas, Fernando Paulsen, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy parto yo, ¿les parece? Parte tú, Matías. Y prefiero referirme a cosas que pasan por allá lejos. No tan lejos, por allá al otro lado de la cordillera. Y voy a hablar sobre Argentina. Y voy a hablar sobre una institución política poderosísima que se llama la Cámpora. Usted ha escuchado hablar de la Cámpora, viene de Héctor Cámpora, pero es otra historia eso. Y la característica de la Cámpora es que está comandada por el hijo biológico de la presidenta Cristina Fernández, que el segmento etario que aborda es en torno a los 40 años, más o menos 5 años, y que tiene un tremendo poder en el aparato estatal argentino. La Cámpora opera bajo o con 3 ejes fundamentalmente. Maneja y dispone de una gran cantidad de recursos económicos para su acción política. Interviene las reparticiones públicas en distintos sectores y en distintos niveles con gran capacidad de llegar a todos los puntos y tener una gran red de la Cámpora, que opera, que informa a los líderes y son un hecho político en la Argentina. Seguramente usted ha leído mucho sobre esto. Y la tercera es que tiene la capacidad de inhibir la acción fiscalizadora del mismo Estado si es que la Cámpora se siente amenazada. Esa es la Cámpora argentina. ¿Qué tiene que ver con Chile, dirá usted? Porque este es un programa político chileno. En que, a la luz de los hechos que han ocurrido en los últimos días, las últimas semanas, uno legítimamente puede hacerse la pregunta si es que acaso no se está importando el modelo. No se llama Cámpora, pero lo que a mí me sugiere es que algo que se llama G90 aquí tiene bastantes similitudes, simpáticas similitudes. La G90 es un sector del PPD, está comandado por el hijo político, si se quiere, de la presidenta Bachelet, pero ya no está en el poder. Los participantes tienen más o menos segmento etario, 40 años más o menos 5 años. Y tiene lógicas similares a estos 3 ejes que yo le conté de la Cámpora. El primero, maneja fuertes sumas de dinero. Usted ha visto que cerca de 500 millones de pesos recibieron justamente entidades cercanas a Martelli. Estos son datos que están en los diarios de ayer, de hoy, van a estar mañana, son datos conocidos. Hasta ahora 500 millones de pesos, que se sabe si más allá de las empresas Angelini o de las empresas Sokimich, a lo mejor hay más. Y quien boleteaba a las empresas de Martelli justamente son personas que pertenecen al G90. Casi todos ellos. Estamos hablando de centenas de millones de pesos. Es decir, disponen de mucha plata. Cuando estaban en el primer gobierno de Bachelet ya tenían mucha fuerza estos G90. Cuando estaba Piñera en el gobierno y ellos estaban fuera del gobierno, eran un poco los intérpretes de Bachelet y eran los representantes de Bachelet que estaban en Nueva York, ellos acá, preparando el aterrizaje. Manejaban muchísima plata. 2, intervienen en el aparato estatal de una manera muy amplia, muy profunda y muy poderosa. Han sido capaces de intervenir ministerios. Pregúntele al ministro Nicolás Izaguirre, que tenía una jefa de gabinete y que a poco andar, desde La Moneda, le dijeron que esa jefa de gabinete tenía que salir porque iba a entrar uno de los piezas fundamentales del G90. Le pusieron a su jefe de gabinete, Harold Correa, del G90, miembro de este mismo grupo. ¿Y para qué lo voy a nombrar? Jefe de gabinete del Ministerio de Minería, jefe de gabinete del Ministerio de Energía, en varias subsecretarías y en muchas reparticiones públicas. Es decir, segundo es que se cumple, manejan mucho dinero, tienen capacidad de intervenir en todo el Estado. Y la tercera me surgió a partir de lo que yo leí en la revista Que Pasa el día viernes, en la entrevista de Jorrat, cuando Jorrat dice que fue presionado directamente del Ministerio del Interior por asesores del entonces ministro Peñailillo. Es decir, nuestra Cámpora maneja dinero, están todos los aparatos estatal y tiene capacidad de intervenir a los entes fiscalizadores que se sientan amenazados. Jorrat dijo, no yo, Jorrat dijo que recibió presiones casi insoportables, aunque las logró soportar aparentemente. Cuando se abrió el caso Penta y la cuñada de Wagner habló de Sokimich,
Ahí empezó a recibir las presiones Jorrat, director entonces de Impuestos Internos, para decirle no se metan en Soquimich, porque desde la G90 probablemente sabían que allí se abriría la caja de Pandora. Sencillamente es una narración de analogías políticas curiosas que nosotros importamos un montón de prácticas desde la Argentina. En una de esas, uno se pregunta, ¿tenemos cámpora en Chile también? ¿Quién sabe? Felipe Bianchi, no. Fernando Villegas. Lo que tú dices no es otra cosa que una mafia que está dentro del Estado. No, pues yo no he hablado de irregularidades necesariamente. No, pero es un grupo no. organizado que no tiene ninguna autoridad pública, ni tiene ninguna, no ha sido elegido, no responde a lógicas institucionales, es una relación informal entre sus miembros y que empiezan a apoderarse a capturar el Estado. Pero yo quería tocar otro tema, eso que tú has dicho lo vi venir también, aunque no le puse ese nombre que tú le pusiste. Yo quiero mencionar un tema que me parece increíble. Yo creo que en cualquier Estado normal, en cualquier país normal, democrático, republicano, con leyes, si hubiera un grupo como el que tenemos en Chile, en la Araucanía, que pretende no meramente recibir tierra, sino que hacerse de un territorio más, con algún grado de autonomía, o sea, generar alguna forma, llámese así o no, de Estado dentro del Estado, y que para esos efectos a lo largo de años ha cometido y está cometiendo actos de violencia como incendios de todo orden, 2 o 3 a la semana, más o menos la frecuencia con que ocurren, atentados a personas como los que significaron la muerte quemados vivos de la Lusinger. La semana pasada otra pareja se logró escabullir de la casa cuando se le estaba incendiando, le habían puesto varios focos para que la casa se inflamara por todos lados al mismo tiempo. Hay internación de armas, por lo que me consta, preparación paramilitar. En cualquier país del mundo que eso ocurriera, sería el primer tema del Estado, de la sociedad, sería una cuestión en que el Estado concentraría todos sus recursos judiciales, policiales, legales y de todo orden para controlar una situación que amenaza el meollo mismo, un Estado que es su territorio y la ley y la seguridad interior. Sin embargo, nada se ha hecho más allá de mandar a huestes de carabineros a pasearse de un lugar a otro o ir a darle unas palmaditas a las víctimas de estos atentados. La presidenta Bachelet no se ha aparecido ni una sola vez, salvo creo cuando fue de vacaciones que andaba por ahí cerca. En el discurso del 21 prácticamente no mencionó el tema o mencionó lo de las entregas de tierra que se estaban produciendo y que no es el meollo del asunto ahora. Este no es un tema de tierras, es un tema de territorio, que es muy diferente. Entonces, es realmente increíble esta ceguera, esta falta de interés o este miedo, o quizás hasta cierta complicidad en el sentido de que, como escuchamos hace un par de domingos, el domingo pasado estuvo acá el vocero, el señor Marcelo Díaz, y cuando se le dijo por qué no había más presencia, más acción policial, inmediatamente dijo, Chile no es un Estado policial, como si el tratar de aplicar la ley para perseguir a terroristas, a tipos que incendian sobre una base semanal, fuese convertir al país en un Estado policial. Me parece francamente digno de replay esa concepción del tema mapuche. No me cabe duda que hay una debilidad ideológica, hay mucha gente en el gobierno que tiene una debilidad ideológica, que ve a este movimiento como intrínsecamente legítimo y correcto, que ve a estas personas como combatientes de una gran causa y por lo tanto no les nace, no tienen estómago para tomar medidas, estoy hablando de medidas legales, no estoy hablando de otra cosa, medidas legales para hacer inteligencia, para hacer acción policial y eventualmente llevar a estas personas a la justicia. La única persona que fue capturada y procesada por el crimen de los Lusinger fue uno que estaba ahí, herido. No podían, digamos, mirar para otro lado, tuvieron que llevarlo, tuvieron que procesarlo. Todos los demás, porque era una banda de 10 o 15 personas, nunca más se supo, nunca más se investigó, nada, jamás fueron llevados a la justicia. A mí me parece extraordinario que esto esté ocurriendo en Chile ante nuestras propias barbas. Estamos hablando de un territorio que abarca un buen porcentaje del total del territorio nacional y involucra a 1 millón o 2 millones de personas más o menos que son los que viven en esa zona o en sus alrededores. Me parece francamente extraordinario a dónde hemos llegado, a la impotencia, a la nulidad política, judicial y policial con que se ha llegado en esta materia. Felipe. Hace frío hoy, ¿eh? Hace frío. Hace más frío que otras veces. Yo quiero hablar de unas contradicciones y de algunas incongruencias que hemos visto esta semana, que a mí me parecen lamentables.
no sé si ese es el término exacto para usar, pero se peleó tanto tiempo en este país desde el mundo político para terminar con el sistema binominal, porque efectivamente el sistema binominal tenía características que eran, creo yo, lesivas para la discusión democrática. Esto de quedar siempre encerrados entre dos polos, en algún momento la concertación y la alianza, ahora la nueva mayoría y la alianza, no nos parecía bueno y, desde luego, desde el propio gobierno, una de las reformas principales que se trató de llevar adelante y que se llevó adelante fue la reforma electoral. Para terminar con esto, de la conciencia binominal, para abrir ventanas, para permitir el ejercicio de matices ideológicos, que hubiera nuevas formas de pensar, que hubiera nuevos partidos incluso, nuevas agrupaciones. Esa es la idea que está detrás de haber terminado con el binominal y entrar en el territorio de un nuevo sistema político. Terminar con el blanco y negro, en el fondo. O eres de acá o eres de allá, y es la única forma de relacionarse. Entonces, en ese sentido, me parece bastante incongruente lo que pasó esta semana con Andrés Velasco. Con Andrés Velasco, que desde mi criterio se ha demorado efectivamente bastante en hablar, pero hasta que habló a través de una columna en el Mercurio, donde fue, como todos saben, muy crítico del actual gobierno. Y apenas apareció la columna de Andrés Velasco, se tiraron encima, desde todos los sectores, una especie de jauría para decir: ¡ja! Ahí está, por fin sabemos quién es ideológicamente Andrés Velasco, por fin tiene domicilio político conocido Andrés Velasco, y Andrés Velasco es, como todos pensábamos, de derecha, porque fue, como ha sido permanentemente en el último tiempo, crítico de algunas cosas dichas o hechas por el gobierno. Y es un poco la lógica que uno creía terminada y que quería ver terminada desde incluso la etapa de la universidad, cuando uno está en la universidad, en la dictadura, y el que le encontraba algo bueno, cualquier cosa o algún matiz de algo bueno a Pinochet, era facho. Y el que le encontraba algo malo, y vaya que tenía cosas malas, a la dictadura, era comunista. No había matices, no había ninguna posibilidad de tener tonos grises, digamos. Y ahora que cambiamos el sistema, que le estamos haciendo asco, por fin, al binominal, se mantienen las mismas características, desde el PPD, desde el Partido Socialista, desde la democracia cristiana, desde el PRO incluso, que debería entender la lógica de comentar las cosas desde afuera y ser crítico desde afuera. También desde el PRO le cayó una caballería encima a Andrés Velasco, que no estoy diciendo que le esté compartiendo las cosas que decía Andrés Velasco, ni estoy estableciendo una adhesión a su ideario político. Lo que estoy diciendo es que no puede ser que, si supuestamente estamos por la lógica de abrir nuevos espacios, de abrir matices, de abrir una discusión política donde haya otros oferentes, por decirlo de algún modo, al primero que se sale un poquito, al no ser de la nueva mayoría, al tiro, es de derecha. Y evidentemente Andrés Velasco no es de derecha. Uno podrá tener divergencias con él, podrá encontrar que en ciertas cosas está más acá o más allá, pero es otra cosa. No es ni la derecha ni la nueva mayoría. Incluso desde la derecha lo tironearon al tiro. Venga para acá, es bienvenido, es de los nuestros. Me parece absurdo, me parece contradictorio y me parece incongruente que en el mismo momento que se lucha por terminar con la estupidez del binominal, mantengamos en la cabeza el dibujo binominal que nos separa entre derecha y nueva mayoría. De los temas que han hablado ustedes, Araucanía y el tema de la derecha, Andrés Alamán, son nuestros dos invitados. El ministro del Interior hoy día, Jorge Burgos, y Andrés Alamán son los invitados de esta noche en Tolerancia Cero. Fernando Pausa. Hay una pregunta que empieza a asomar en medio de toda esta vorágine de escándalos que se suman día a día. ¿Cómo hacemos para que el engranaje democrático vuelva a funcionar? Para eso se necesita primero que haya partidos operando en serio, que se presenten candidatos y sobre todo que usted, señor, señora, y un numerable, respetable número de personas vaya a votar. No basta con declarar una y otra vez que tenemos un problema de confianza. Se necesita hacer cosas concretas al respecto, que deben partir por el gobierno, sin duda, pero también debe alcanzar a todos los actores políticos. La representación parlamentaria va a quedar diezmada por el escándalo del financiamiento de la política, aunque muchos de ellos consigan, vía fuero y sanciones menores, escapar de delitos graves. El gobierno todavía no sabemos cuán herido va a quedar cuando se compruebe que varias de las mentiras que se diseñaron lo fueron diseñadas probablemente en alguna de las oficinas del ex jefe de gabinete. El tiro corto para algunos
es aprovechar la crisis para frenar las reformas. Nunca las quisieron y aunque caigan muchos del sector en este escándalo van a ser mártires, sacrificados para detener el programa de Michelle Bachelet. Así que no me voy a referir a ese grupo porque está en lo suyo. El problema es que hay un bien mayor en juego que alguna reforma necesaria y ese es precisamente lo que yo denomino el engranaje democrático. La idea de que en cada chileno su voto cuenta, que vale y que las personas que escogen para representarlo son idóneos y no personajes de una gran estafa. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, de la primera elección democrática de 1989? Y sé que aquí estoy segmentando por edad. Pero básicamente lo que quiero que recuerde es que había un espíritu de participación y ganas que era muy anterior a las leyes que se iban a promulgar por ese primer Congreso democrático, anterior al programa del candidato que resultara ganador. Había una expectativa de dignidad política por primera vez en 17 años y si entonces hubiese habido voto voluntario, quizás la cantidad de gente que fue a las urnas no hubiera variado demasiado. Lo que la trampa le hace a la democracia es que le quita la dignidad al ejercicio de votar. Y eso mata la necesaria complicidad que debe existir entre gobernante y gobernado. Y eso, creo yo, es lo que está en riesgo más allá de los detalles de cada escándalo de turno. Para quienes consideran que la democracia es una entre varias opciones de gobierno, lo que digo es irrelevante. Siempre se las han arreglado para estar cerca del que manda. Pero después del escándalo, y eso quiero dejarlo claro, después del escándalo no vuelve la normalidad, señor, señora. Lo que llega es la apatía, la decepción y la rabia, si no se ha hecho lo suficiente para recuperar el espíritu extraviado de la democracia. Y esa recuperación no se puede hacer solamente desde los discursos a punta de bono y sin las personas. Por eso la pregunta inicial, ¿qué estamos haciendo para cuidar lo más valioso que reconquistamos hace 25 años? Que no es el gobierno, sino la idea de democracia, de que la gente importe y sus derechos y actos también. Cuando se disipe o amortigue este escándalo que hoy día nos convoca, quedará por verse qué tanto del espíritu, de lo que luchamos por tener, todavía nos acompaña. Y si la respuesta a esa pregunta es nos queda muy poco, entonces, como los imbéciles, habremos tropezado de nuevo con la misma piedra. Así es. Fernando, ¿tú tenías algo que agregar? Sí. Hoy día fue informado por el diario La Tercera que Jaime de Aguirre, director ejecutivo de este canal, dice en el diario La Tercera en la primera edición, después quizás lo corrigieron, había renunciado, no es efectivo, Jaime fue despedido, no fue una renuncia, le pidieron en la renuncia, esto va a tener su materialización a contar de mañana, él ha pedido, y me ha pedido a mí en particular, que le informe a las personas a través de este programa que él tiene contemplado dar todas las informaciones al respecto que sean necesarias una vez que mañana le informe a todo el staff del personal de Chilevisión y una vez que eso ocurra, me imagino él estará dispuesto para recibir entrevistas o otro tipo de cosas que sean necesarias en el marco de lo que, repito, ha sido la petición de su renuncia por parte de Time Warner la semana pasada. Hacemos una pausa y volvemos en Tolerancia Cero.